la gráfica de una función, sea la función f de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta función f de x es una función que está en base a la variable x. Entonces, mientras va avanzando la variable x, la función x está cambiando, pero puede llegar a tomar un máximo valor en este punto. A ver si lo observamos. En este punto diremos nosotros que la función alcanzó su máximo valor, optimizó su máximo valor, al cual le vamos a hacer corresponder simplemente una medida que será x sub 0. ¿Está bien? Y bueno, en el punto más bajo de otra función, nosotros veremos que esta puede alcanzar su mínimo valor. Claro que sí. Entonces, a esto también se le puede denominar x sub 0, o sea, un cierto valor correspondiente. Máximo valor, mínimo valor, tal y como lo estás observando. Pero profesor, matemáticamente, ¿cómo yo puedo demostrar el máximo o el mínimo? Sin necesidad de utilizar de repente el álgebra, ¿cómo lo podría hacer? Fácil y sencillamente. Para eso necesitas una herramienta conocida como la derivada. La derivada de una función es simplemente la obtención de la razón de cambio de la función en base a la variable a la cual está sometida. Muy bien, entonces ahí en ese procedimiento estaríamos nosotros derivando. Es como que nosotros tengamos una función f de x y luego ahora la derivamos. Al ponerle prima, esta comilla prima significa estoy derivando, o sea, es una notación de una derivada. Entonces, si nosotros tenemos cualquier número, o sea, ya sea 5, 3, vamos a ponerle un número a. Entonces, la derivada de cualquier número, eso es 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la derivada de un número, profesor, ¿cuánto será? 0. Siempre será 0. Bueno, la derivada de la variable x es, claro, es 1. O sea, cuando tú derivas la variable x en la cual está sometida la función, eso siempre será 1. Si derivo x al cuadrado, entonces este 2 pasaría a multiplicar adelante y sería 2 veces x y el exponente disminuye una unidad, o sea 2x nada más. En general, si yo tengo x elevado a la n a cualquier exponente, este n pasa a multiplicar adelante. Si hubiese un número, obviamente le va a multiplicar al número, al coeficiente, y sería nx elevado a la n menos 1, o sea, disminuye en 1, ojo al piojo, va a disminuir en 1. ¿Qué cosa, profesor, va a disminuir en 1? Bueno, disminuye en 1 simplemente el exponente. ¿Estamos de acuerdo con ello? Muy bien. Entonces, ya conociendo esa herramienta conocida como la derivada, obviamente no es la única forma, hay varias formas. Hay derivada de los logaritmos neperianos, número epsilon o Euler, también tenemos las funciones trigonométricas, razones trigonométricas, o también tenemos las funciones hiperbólicas, etcétera, etcétera. O sea, hay varias formas de hacerlo. Bueno, si nos queda tiempo vamos a verlas todas, ¿no? Sería muy bonito que lo hagamos. A ver. Entonces, profesor, ¿cómo sería en este caso? Fácil y sencillo. Lo que tú primero tienes que hacer para saber si es un máximo o un mínimo es evaluar la derivada. O sea, a la función f de x la derivamos. Y eso lo igualas a 0.
En cualquiera de los dos casos, siempre vas a hacer igualarlo a 0. Al hacer eso, simplemente lo que te va a dar es el valor de x igual a x sub 0. El valor de x igual a x sub 0. Luego lo que vas a hacer es derivar nuevamente esto, por lo cual obtendré yo la segunda derivada. Y le reemplazas el valor de x sub 0. Ah, ya, profe, o sea que hago la segunda derivada y le reemplazo el x sub 0. Claro que sí. Si la segunda derivada, reemplazándole lo que te salió x sub 0, es menor que 0, estamos hablando de un máximo valor. Pero si el valor de la segunda derivada, reemplazándole x sub 0, es mayor que 0, estamos hablando de un mínimo valor. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el criterio como para poder saber si estamos hablando de un máximo o de un mínimo. Siempre derivarlo dos veces. Primera derivada, consigo el valor de la variable. Segunda derivada, reemplazo la variable y veo si es positivo o negativo. Negativo, máximo valor. Positivo, mínimo valor. Muy bien. Veamos un pequeño ejemplo al cual le vamos a dar una resolución. Profesor, una resolución, y diremos lo siguiente. Mira, y diremos lo siguiente. Profesor, ¿cómo sería la resolución de eso? Fácil y sencillo, caballeros. Lo primero que tengo que hacer, bueno, ya sé que esto de acá es una función f de x. Lo primero que tengo que hacer es derivarla, como ya te he dicho. Derivo esa función. Entonces, la derivada de la función, la primera derivada, sería esta. Es un x a la n. Pasa a multiplicar y el exponente disminuye en 1. O sea, este 3 pasa a multiplicar. ¿Sería cuánto, profe? A ver. 3 por 2, 6. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? 6x a la cuánto? Al cuadrado, porque el exponente disminuye en 1. ¿Te dije? A ver, te lo vuelvo a repetir. Este 3 pasa a multiplicar, 2 por 3, 6, y el exponente disminuye en una unidad. Muy bien. Más, este 2 pasa a multiplicar, sería 2 por 3, 6. Y el exponente disminuye en una unidad, o sea, ahí nomás, porque sería 2 menos 1, 1, porque ya no está. Más, profe, esta es una constante. Usted me dijo que cualquier constante, ¿cuánto es su derivada? Serapio Torres. O sea que ya fuiste. ¿Te das cuenta? Ah, ya, mira, ¿te das cuenta? Muy bien. Y ahora, esto, caballero, lo vas a tener que igualar a Serapio Torres. Una vez que tú lo igualas a 0, vas a resolver eso, obviamente. Vas a tener que resolver eso. Profe, a la hora de resolver eso, mi incógnita sería que, claro, mira, factorízale 6x. Sería 6x por x más 1, igual a Serapio Torres. Bueno, el 6 pasa a dividir, o sea que ya fue. Entonces x puede ser 0, o sea, este puede ser 0 o este puede ser 0. Si este vale 0, x sería 0. Y si x más 1 es 0, es porque x vale menos 1. Claro, porque menos 1 más 1 te da 0. O sea, cualquiera de esos dos valores sería. Y lo que yo voy a hacer ahora es derivar por segunda vez. Ahora digo, ahora derivo por segunda vez. ¿Cuál, profe? Esta función. O sea, la segunda derivada de x sería igual a ¿quién, profe? A ver, este pasa a multiplicar y te quedaría ¿cuánto? A ver, dime tú, ¿cuánto sería? Ah, ya, creo que ya te diste cuenta, ¿no? Claro que sí. Entonces, una vez que eso de ahí lo pasamos a multiplicar, sería 2 por 6, 12. 12x. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Más derivada de esto, profe, la derivada de x siempre va a ser 1, o sea, sería 6 por 1, 6. Esa es la segunda derivada. Ahora voy a reemplazar cada uno de los valores. Este valor y este valor. Primero digo para x igual a 0.
Para x igual a 0, lo reemplazo. ¿Cuánto valdría la segunda derivada? A ver, si lo reemplazas, sería 12 por 0 más 6. O sea, para 0 la segunda derivada vale 6. Quiere decir que es mayor que 0. ¿Eso qué quiere decir? Si es mayor que 0, ¿de qué estamos hablando? De un mínimo. Muy bien. Claro, profesor, estamos hablando de un mínimo. Este sería un mínimo. Ah, ya, o sea que cuando x vale 0 es un mínimo valor. Muy bien, perfecto. Ah, ya, profe, entonces ¿cuál sería el mínimo valor? Porque me está pidiendo los máximos y mínimo valor. Este 0 lo vas a reemplazar en la función. Claro, f de x. Sería entonces f de 0 el mínimo valor. ¿Cuánto? A ver, 2 por 0, 0. 3 por 0, 0, 3, nada más. Ahí, el mínimo valor es 3. Muy bien, así es. Este sería el mínimo valor. ¿Ahí? ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Qué dices? Sí, ¿no? Claro que sí. Ya está. Ese sería entonces el mínimo valor para nosotros. Ahora veamos cuando x vale menos 1. Si x es igual a menos 1, entonces lo reemplazamos en la segunda derivada para menos 1. ¿Cuánto saldría? A ver. A ver, profesor, si x vale menos 1, acá sería 12 por menos 1. 12 por menos 1 sería menos 12. Más 6, menos 6. Ah, es menor que 0 porque es negativo, pues. Y si es negativo, caballero, ¿sabes qué ocurre? Estamos hablando de un máximo valor, porque cuando sale la segunda derivada negativa, es un máximo. Ah, o sea que con menos 1 estamos hablando de un máximo valor. Valor, claro que sí. O sea que el máximo valor sería f evaluado en menos 1. Ah, ya, profe, hay que evaluarlo entonces menos 1, pues, ¿no? Claro, evaluado en menos 1. Sería acá menos 2. Acá sería 3 y 3, 6. 6 menos 2, ¿cuánto sería? 4. Muy bien. O sea que el máximo valor de f sería simplemente 4. Claro que sí. Entonces, esos son los máximos y mínimos que tú estás observando ahí. Claro que sí. ¿Te das cuenta, sí o no? Recontra sencillísimo eso de ahí. Claro. Para la gráfica entonces ya tenemos esa consistencia, ¿no? El valor del máximo y el valor del mínimo de inmediato están presentes ahí. Claro que sí.